Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Tecamac, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y nuestro tema para esta ocasión es los ríos de agua viva que correrán por el interior del creyente. Los ríos de agua viva. Y leemos en el capítulo 7 de San Juan, verso 37 al 39, donde Jesús hace la promesa de estos ríos, de este río de agua viva. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo es el personaje más grande que ha pisado el planeta Tierra. Es tan grande que Él fue representado en el Antiguo Testamento y también fue representado no solamente en los profetas, sino en cosas como el Cordero Pascual y el macho cabrío de la expiación, y en todos los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba. Y fue representado nuestro amado Señor Jesucristo en Moisés, también en Jacob, también en José, el hijo de Jacob, y aún más. Fue representado en cosas muy importantes para el pueblo hebreo. Vamos a ver algo aquí muy importante para el pueblo hebreo, en lo cual Cristo fue representado. Fue Cristo representado en la roca que Moisés hirió, en las dos rocas. Una fue herida en el capítulo 17 del Éxodo y la otra fue herida en Números capítulo 20. Y ahora Cristo, siendo tipificado en esa roca, vean ustedes, capítulo 10, verso 4 de Primera de Corintios. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Comenzamos en el verso 1 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice San Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora vean ustedes, Cristo es la roca. El salmista
nos dice que Cristo es su roca y Cristo es nuestra roca también. Y Cristo, nuestra roca, fue representado en aquella roca que Moisés hirió en el Éxodo capítulo 17, y Dios le dijo que le hiriera con la vara y esa roca le daría agua para el pueblo. El pueblo por poco apedrea al profeta Moisés en esa ocasión, pero por 10 ocasiones el pueblo hebreo trató de apedrear a Moisés. No quería la forma en que Moisés los estaba guiando rumbo a la tierra prometida, pero era Dios por medio del profeta Moisés el que estaba guiándolos en esa forma para probarlos por el desierto y ver lo que había en el corazón, para que saliera fuera del corazón lo que había dentro de las personas. Y ahora Dios había ordenado a Moisés herir la roca y le daría agua, y le dio agua para el pueblo. Pero en la segunda ocasión, en otro lugar, en el desierto, tuvo sed el pueblo y vino contra Moisés y contra Aarón, y por poco lo apedrean a él y a Aarón, y ellos se acercaron a Dios, Moisés y Aarón, y en la columna de fuego se vio la gloria de Dios, se vio manifestada allí, y el pueblo tuvo temor y se aguantó. Y Dios le dijo: ve a la roca y háblale a la roca. Y Moisés estaba muy molesto con el pueblo, un pueblo que por poco apedrea a Moisés en diferentes ocasiones, pues es un pueblo que ya tenía cansado al profeta Moisés, pero por cuanto Cristo se estaba reflejando en Moisés, Cristo reflejado en Moisés, hacía que Moisés intercediera por el pueblo y tuviera misericordia del pueblo. Hubo ocasiones en que Dios le dijo a Moisés: déjame destruir al pueblo y te pondré sobre un pueblo mejor. Pero Moisés no quiso y le pidió a Dios que perdonara el pecado del pueblo. Y ahora Moisés, en la ocasión en que, en vez de hablarle a la roca, cuando Dios le dijo que le hablara a la roca, e hirió la roca, por lo cual Dios se enojó contra Moisés. Miren ustedes capítulo 20 de Números, verso 5 en adelante, vamos a leer ahí. Dice: ¿y por qué nos has traído, y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, no es lugar de cementera, de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta roca, de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora miren, para la primera ocasión en que Dios le dijo a Moisés:
que le hiriera la peña con la vara. Esa fue la peña que estaba frente al monte Sinaí. Y la peña le daría agua, y así fue. Pero para esta segunda ocasión, lo cual fue en Cades Barnea, Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y en vez de Moisés hablarle a la roca, como estaba enojado contra el pueblo, pues el pueblo por poco pedrea a Moisés. Y Aarón, no solamente en esa ocasión, sino en diferentes ocasiones. Ahora, ven ustedes, ya Moisés está cansado del pueblo, y lo que hace, no lo hace de buena gana. Y en el reino de Dios hay que hacer las cosas de buena gana. Moisés, cansado del pueblo, hirió la roca. Airado, molesto, hirió la roca. Y Dios le había dicho: háblale a la roca. Ambas rocas, la primera y la segunda, representan la venida del Señor. La primera representa la primera venida de Cristo, y la segunda representa la segunda venida de Cristo. Ahora miren ustedes, en esta roca, ya segunda roca, era ya bastante cerca de la tierra prometida. Faltaba ya poco tiempo para llegar a la tierra prometida. Como ustedes pueden ver aquí, la primera roca fue aquí. Y en el desierto de Sin, o Refidín, en Refidín, frente al monte Sinaí. Y la segunda roca fue en Cades Barnea. Y la tierra de Israel está aquí cerquita. Caminaban un poquito más y entraban a la tierra prometida, pero a causa de haber hecho en esa forma, después tuvieron que bajar y después ir poco a poco por acá, y Moisés morir antes de cruzar al otro lado del Jordán. Y esto fue porque Moisés hirió la roca en vez de hablarle a la roca. Vean, en el capítulo 3 de Deuteronomio, verso 23 en adelante, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del monte Pisga, y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Fueron los días finales de Moisés, y ya Moisés no podía pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, porque había herido la roca 2 veces. La segunda roca, y a la segunda roca había que hablarle para recibir agua para todo el pueblo. Y la primera roca que representa la venida del Señor, la primera venida de Cristo, fue herido Cristo en la cruz del Calvario. En su primera venida, Cristo sería herido en la cruz del Calvario, pero en su segunda venida no es para ser herido. Por lo tanto, cualquier persona que actúe como actuaron allá en la primera venida de Cristo, le será contado como una segunda crucifixión.
Ahora podemos ver que cualquier persona que se levante en contra de la segunda venida de Cristo le será contado como una crucifixión. Y ahora, vean ustedes, para la primera venida de Cristo, Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí es más poderoso que yo. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo y fuego que Él prometió luego cuando dijo en este pasaje que leímos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Y el Espíritu Santo viniendo a la persona sería como un río de agua de vida. Ahora es un río de agua de vida porque le trae vida eterna a la persona. Es el agua de la vida fluyendo en la persona de parte de Cristo. Por eso en el capítulo 14, verso 26, Cristo dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora vean cómo el Señor Jesucristo les está hablando de la venida del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista dijo que el que vendría después de él les bautizaría con Espíritu Santo y fuego, quizás algunas personas pensaron que estando Jesús allí los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero no era así. Había un programa en el cual Cristo tenía que llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y luego salir de la tierra e ir al trono del Padre, sentarse en el trono del Padre y colocarse allí para interceder por cada hijo e hija de Dios, colocar su sangre del sacrificio allí en el trono del Padre, en el trono de intercesión, para hacer intercesión por toda persona que lo recibe como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo para recibir el Espíritu Santo. Y Cristo es el que nos da su Espíritu Santo y produce el nuevo nacimiento en nosotros. Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, vean ustedes cómo en el día de Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto orando y esperando el Espíritu Santo y ya llevaban 10 días, cuando recibieron el Espíritu Santo, vino un viento recio del cielo y llenó toda la casa y fueron repartidas lenguas como de fuego sobre cada uno de los que allí estaban y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vean ustedes cómo vino el Espíritu Santo y fuego. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque es la columna de fuego repartiéndose y produciendo el nuevo nacimiento en los creyentes en Jesucristo. Y ahora cada persona tiene el Espíritu Santo y fuego cuando ha creído en Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo. Y la persona obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, si lo vemos nosotros, si se deja ver en la forma de un ángel, lo vemos con un cuerpo parecido a nuestro cuerpo. Pero también lo podemos ver en la forma de una llama de fuego, porque Dios hace sus espíritus como llama de fuego. Ahora vean ustedes, los ángeles pueden aparecer en una forma visible como un hombre o pueden aparecer en una forma de llama de fuego. Ahora ven ustedes por qué el ángel de Jehová, el ángel del pacto, aparecía en esa columna de fuego, en la forma de una columna de fuego, pero en algunas ocasiones también le apareció a algunas personas en la forma de un hombre de otra dimensión. Ahora, cuando cada persona ha recibido el Espíritu de Cristo, ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Ese es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende.
Cada persona tiene un ángel. Ahora, un ángel es un cuerpo, un espíritu de otra dimensión. Cuando nacemos a través de nuestros padres terrenales, tenemos un ángel, un espíritu de otra dimensión del mundo que inclina a la persona hacia el mal. Pero cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, ha recibido un espíritu del cielo, un cuerpo angelical, celestial, de la sexta dimensión, que lo guía en el camino de Dios y es el que le ayuda para poder comprender todas las cosas de Dios. Es la mente de ese cuerpo teofánico la que opera en la persona que ha creído en Cristo como su Salvador. Por eso piensa diferente a como piensan las demás personas que no sirven a Cristo. Y la persona es una nueva criatura, una nueva creación. Pertenece a una nueva creación que Cristo está realizando, una nueva raza que Cristo está creando a su imagen y a su semejanza. Primero crea esa nueva raza a su imagen, que es el cuerpo teofánico, y luego a su semejanza, que es el cuerpo físico y eterno que nos dará en el día posterior cuando resucita a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros los que vivimos. Ahora, Cristo la roca en su primera venida nos da el agua del Espíritu Santo y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo angelical. Y en su segunda venida nos dará el agua de la vida eterna, en donde nos dará un cuerpo físico y eterno para vivir en él por toda la eternidad. Y ahora podemos ver que dos rocas allá representan la primera y segunda venida de Cristo. Y ahora podemos ver que los que han recibido a Cristo como su Salvador en su primera venida y han recibido su primera venida y su obra de redención en su primera venida y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han recibido un río de agua de vida, el Espíritu Santo corriendo por el interior de la persona. Tienen un río de agua de vida dentro de ellos, el Espíritu Santo. Y para el día posterior, en su segunda venida y su obra de reclamo, en su obra de redención, nos da el cuerpo teofánico. Y en su segunda venida, en su obra de reclamo, nos dará el cuerpo físico. ¿Quiénes recibirán el cuerpo físico y eterno? Los que ya han recibido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Los que ya han creído en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, luego creerán en su segunda venida y su obra de reclamo. Y recibirán el cuerpo eterno y glorificado. Y así nos dará el agua de la vida eterna, en donde obtendremos vida eterna física, en un cuerpo físico y eterno. Ahora vean cómo Cristo es el que nos da del Espíritu Santo y fuego en su primera venida y en su segunda venida. En su primera venida nos da del Espíritu Santo y fuego y nos da así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en su segunda venida nos dará de su Espíritu y nos dará un cuerpo físico y eterno y glorificado, en adición al cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Para poder tener el cuerpo físico y eterno, primero tenemos que tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Para creer en la segunda venida de Cristo, primero tenemos que haber creído en la primera venida de Cristo. Ahora, podemos ver la importancia de todo el programa divino de la vida eterna. Y podemos ver que todo es sencillo, todo es simple. Ahora, cuando Moisés
hirió la roca en la primera ocasión. La primera roca, vean ustedes, eso estaba significando, representando, tipificando que Cristo la roca, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al venir manifestado en carne humana, sería herido en la cruz del Calvario. Pero daría el agua de vida, daría de su Espíritu Santo para todo ser humano que lo recibiría como su Salvador. Pero cuando hirió por segunda vez la segunda roca, cuando hirió la segunda roca, ya ahí rompió el orden que Dios le había dado. Dios le dijo, háblale, y más bien hirió la roca. Por lo tanto, al romper el orden que Dios le dio, Dios se enojó contra Moisés. En la Escritura solamente se nos habla de dos ocasiones en que Dios se enojó con Moisés. Fue cuando él pidió un ayudante. ¿Y por qué se enojó Dios contra Moisés? Moisés tenía un problema en su habla y era tardo para hablar, o sea, tartamudo. Pasaba mucho trabajo para hablar. Pudo haber tenido ese problema desde niño o pudo haberlo tenido por algún problema, un accidente o alguna enfermedad. La Escritura no nos habla acerca de esto, pero ya llevaba mucho tiempo con ese problema y ahora él pensó que para llevar el mensaje de Dios lo mejor era una persona que supiera hablar bien, que no tuviera problemas para hablar. Pero Dios quería usarlo así con ese problema, porque en la debilidad de Moisés el poder de Dios se perfeccionaría, como decía San Pablo, como le dijo Cristo a San Pablo, cuando Pablo pidió por 3 ocasiones que le quitara ese aguijón que tenía en la carne, tenía problemas en la vista, y Cristo le dijo, bástate mi gracia, en tu debilidad mi potencia, mi poder se perfecciona. Así es que el problema de Moisés y el problema de San Pablo eran problemas que daban lugar a que el poder de Dios se manifestara. Porque en personas con ese tipo de problemas, vean ustedes que no podían hacer nada por sí mismos y ahora Dios hacía cosas tan grandes, más grandes que el problema que ellos tenían. Ahora vean ustedes, eso hacía que el verbo de carne fuera una persona sencilla y que fuera una persona pequeña, sin mucha importancia, y que el importante y grande fuera ¿quién? Dios. Y eso hacía que el verbo de carne, la persona, no se hiciera grande, sino que dijera que Dios es el grande. Y ahora, Dios, cuando promete ser algo grande, lo hace en instrumentos, en personas sencillas, para que no le roben la gloria a Dios. Ahora, ven ustedes, cuando Moisés pidió un ayudante, Dios se enojó contra Moisés. Moisés perdió el sumo sacerdocio, el cual le pertenecía a él. Y entonces fue colocado en Aarón y la descendencia de Aarón. Vean que lo que perdió fue algo muy grande, porque en el tipo y figura, el rey para el pueblo hebreo y para el mundo entero será un rey sacerdote, un sumo sacerdote rey. Y Dios estaba representando eso en Moisés, y Moisés, al pedir un ayudante, entonces la representación de Cristo como sumo sacerdote quedó en Aarón, cuando debió haber quedado en una sola persona. Ven que cuando se rompe el orden de Dios, que Dios está reflejando, Dios se molesta, se enoja. Ahora Moisés quizás no comprendía la importancia de lo que Dios estaba haciendo y le estaba dando a él, pero luego de seguro lo comprendió. Pero aún Moisés, habiendo perdido esa posición de sumo sacerdote, aún fue Moisés el que levantó el templo, el tabernáculo, y el que dedicó el tabernáculo a Dios. Y Aarón era su ayudante.
Ahora miren, cuando hay dos cabezas, dos líderes, uno de los dos puede actuar erróneamente. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí orando y buscando la ley divina, Aarón abajo, ¿qué hizo? Le hizo un becerro de oro al pueblo a petición de algunos del pueblo. ¿Ven? Para que funcionaran bien, tenían ellos dos que estar juntos, Aarón y Moisés, porque Moisés vigilaba a Aarón, porque Moisés era el profeta, Aarón no era profeta. Aarón era la boca de Moisés. Y ahora, esos ministerios debieron de estar en un solo hombre, pero Moisés, al pedir un ayudante, el ministerio de sumo sacerdote pasó a Aarón. Ahora miren ustedes, Aarón, como pensó humanamente, le hizo un becerro de oro al pueblo. Moisés, cuando descendió, no pensaba en esa forma. Se enojó contra Aarón. Y Aarón entonces pidió misericordia a Moisés. Ahora ven ustedes, ese fue el caso por el cual Dios se enojó al principio con Moisés. Y el segundo fue por herir la roca. Herir a la roca, esa segunda ocasión representaba una segunda crucifixión para Cristo en su segunda venida. Pero por cuanto Él no viene para ser crucificado, para morir y quitar nuestros pecados, porque ya eso Él lo hizo en su primera venida, eso ocurrirá en forma espiritual. Y por consiguiente todos los que se levanten en contra de la segunda venida de Cristo serán culpables de una segunda crucifixión de Cristo. Ahora, miren ustedes, en el capítulo 17 del Apocalipsis, tenemos que la bestia y los 10 reyes se van a levantar en contra de Cristo. Dice, capítulo 17, verso 11 en adelante: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son los redimidos por su sangre, son los miembros de su iglesia. Han estado con Él de edad en edad, y en el día postrero estarían con Él los últimos de los escogidos que estarían en la tierra, y luego regresarán los que vivieron en el pasado y estuvieron con Él, regresarán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados y todos estaremos con Él con cuerpos eternos. Y ese es el poderoso ejército de Apocalipsis capítulo 19 que viene con Él, con Cristo. Es el ejército poderoso de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, un ejército celestial. Y ahora, Cristo es el que obtiene la victoria en contra de la bestia y en contra de los 10 reyes. Y ahora en el capítulo 19, verso 19 también nos dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de la que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. Ahí podemos ver que el anticristo, la bestia, con los 10 reyes y los ejércitos de esos reyes, harán la guerra en contra
de Cristo en su segunda venida. Pero Cristo obtendrá la victoria, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora podemos ver que para el tiempo final tenemos la promesa de una resurrección para los muertos en Cristo y una transformación para nosotros, los que vivimos. Esto es para el día postrero, que es el séptimo milenio. Y para entrar a ese séptimo milenio o día postrero, faltan unos 8 meses, pero no sabemos en qué año del día postrero del séptimo milenio será la resurrección. Pero será en algún año de ese séptimo milenio, de ese día postrero. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero, séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Y los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora podemos ver nuestro tema, los ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo viniendo al creyente en nuestro amado Señor Jesucristo. Y en su primera venida como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo, Él llevó a cabo la obra de redención para que así todos los creyentes en Él, sus pecados fueran borrados y recibieran el Espíritu Santo, el Espíritu de lo alto, el Espíritu del cielo. Y así tengamos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día posterior, en su segunda venida, Él viene en su obra de reclamo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores y juez de toda la tierra, para darnos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y los escogidos de Dios que están en el día postrero, viviendo, los que han recibido el Espíritu de Cristo, verán el cumplimiento de su venida y creerán también en su segunda venida como han creído en su primera venida, y así como han recibido los beneficios de su primera venida y han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, recibirán los beneficios de su segunda venida y recibirán un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo Cristo nos da ríos de agua de vida eterna. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versos 6 al 7, dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora vean cómo para el vencedor, Cristo promete para el que tenga sed. Él dice, yo le daré de la fuente del agua de la vida eterna. ¿Y quién es la fuente del agua de la vida eterna? La roca, Cristo nuestro Salvador. Cristo nuestro Salvador en su primera venida es la fuente del agua de la vida eterna para darnos un cuerpo eterno y glorificado. Y Cristo en su segunda venida es la fuente del agua de la vida eterna para darnos un cuerpo físico eterno y glorificado. Y así, tener ríos de agua de vida eterna en nosotros, dándonos vida eterna, tanto en el cuerpo teofánico como en el cuerpo físico y eterno que Él nos dará. Y así viviremos con Cristo por toda la eternidad y reinaremos con Él como reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial y después por toda la eternidad. Pero antes de venir aquí a la tierra para reinar con Cristo por el milenio, o es en el reino milenial, Él nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, a una gran fiesta que está preparada allí. Una gran fiesta a la cual solamente pueden ir personas que han sido invitadas.
No puede ir cualquier persona. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 19, verso 7 en adelante, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Los que son llamados, esos son los que son invitados. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cristo tiene la lista de todos los invitados. Cristo tiene la lista de los que estarán allí en la cena de las bodas del Cordero. Y son las vírgenes prudentes, los miembros de su cuerpo visto creyentes, los que estarán allí en la cena de las bodas del Cordero. Y también pues estarán los santos del Antiguo Testamento, los profetas, todas esas personas del Antiguo Testamento. Pero siendo que la iglesia de Jesucristo es la esposa novia del Cordero, vean ustedes, es la fiesta de Cristo con su iglesia, es una fiesta de boda, es la recepción de las bodas del Cordero, y serán en la casa de nuestro Padre Celestial, un lugar seguro, donde no llegan ni los ladrones, ni donde no llegan las bombas atómicas, donde no llegan las guerras, donde no llega nada allí que nos pueda afectar. Y aún, miren ustedes, antes de la cena de las bodas del Cordero en el cielo, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel estarán muy activos trabajando en todo el programa que tiene que ver con los preparativos para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y el arcángel Miguel dice en Apocalipsis capítulo 12 que el arcángel Miguel con su ejército, con sus ángeles, va a luchar contra el diablo, contra el dragón y sus ángeles, y los va a echar del cielo. O sea que va a sacar del cielo a todos los que están allí acusando a los hijos de Dios. Dice que el diablo acusa a los hijos de Dios delante de Dios día y noche, pero van a terminar sus acusaciones porque le hemos vencido por la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y por el testimonio. Ahora, por la palabra del testimonio. Dice, capítulo 12, verso 11, dice: y ellos le han vencido. Vamos a comenzar el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor, de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando eso se cumpla, le quedan al diablo solamente 3 años y medio, los 3 años y medio de la gran tribulación, y luego será atado y no podrá hacerle daño a nadie. El reino de los gentiles será quitado y será entregado el reino a Cristo y a su iglesia. El reino será entregado a los santos del Altísimo, que es la iglesia de Jesucristo, con Jesucristo a la cabeza de ese reino. Ahora podemos ver por qué es tan importante recibir, tomar del río del agua de la vida, lo cual es gratuito para todo ser humano. Al que tuviera sed yo le daré de la fuente, o sea del río, de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. Y luego Apocalipsis capítulo 22, verso 17, nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven.
Y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vean cómo termina el capítulo 22 del Apocalipsis. El 21 y el 22 con las palabras de Cristo, hablando de la misma forma en que habló en San Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Miren cómo nos dice en San Juan capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y ahora acá, en Apocalipsis, nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. El mismo llamado, la misma invitación. Venga. El que tenga sed, ¿qué? Venga. Y acá dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y acá dice, y el que tenga sed, venga y beba. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ya él lo había ofrecido acá en el capítulo 21, verso 6, cuando dijo: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, así como hemos tenido sed de tomar de la fuente del agua de la vida eterna, de tomar del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo para vivir eternamente, para tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para obtener el nuevo nacimiento. Y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibido su Espíritu Santo. Ahora, para el día postrero, también tenemos sed en adición de tener un cuerpo eterno y glorificado con vida eterna. Y para eso hay que tomar de la fuente del agua de la vida eterna, que es Cristo. Cristo en su primera venida y Cristo en su segunda venida es la fuente del agua de la vida eterna. En su primera venida nos da el agua de la vida eterna, dándonos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y en el día posterior nos dará de la fuente del agua de la vida eterna, dándonos un cuerpo físico y eterno y glorificado igual a su propio cuerpo. Esa es la promesa de Cristo para todos los creyentes en él. Y así como hemos creído en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, también en el día postrero estaríamos creyendo en su segunda venida y su obra de reclamo en el día postrero como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para obtener el cuerpo eterno que él ha prometido para todos nosotros. Ahora podemos ver que hay un proceso en el programa divino y nosotros perseveramos hasta que se cumpla todo el proceso divino y obtengamos el cuerpo eterno y glorificado. Y Cristo es la fuente de vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la fuente del agua de la vida. Él es la roca, la primera roca que hirió Moisés y la segunda roca que hirió Moisés. Él es el que nos da de sí mismo, pues Él es la fuente del agua de la vida eterna. Él nos da de sí mismo y nos hace a su imagen y a su semejanza. Al recibir el Espíritu de Cristo nos ha hecho a su imagen, pues nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y cuando recibamos el nuevo cuerpo estaremos hechos a su semejanza, un cuerpo semejante al suyo, un cuerpo eterno y glorificado, y entonces lo veremos a él también en su cuerpo glorificado, porque tendremos un cuerpo como el cuerpo suyo. Así como nosotros no podemos ver los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo igual
los unos que los otros. El cuerpo nuestro, el cuerpo de cada uno de nosotros es semejante, es a semejanza del cuerpo de las demás personas. Por eso nos podemos ver los unos a los otros. Pero si ustedes miran y buscan los ángeles, no los pueden ver. ¿Por qué? Porque ellos están en otra clase de cuerpo, un cuerpo teofánico. Y cuando todos tengamos el nuevo cuerpo, entonces podremos ver en esta dimensión, ver los cuerpos de la gente de esta dimensión, ver los cuerpos también de los hijos e hijas de Dios glorificados, y ver también los cuerpos de los ángeles y de la sexta dimensión. O sea que entonces tendremos una vista y una visión interdimensional. Podremos ver en todas las dimensiones, porque entonces todos tendrán las dos conciencias juntas, tendremos las dos conciencias juntas y en el cuerpo eterno y glorificado. O sea que las dos conciencias estarán unidas y por consiguiente no tendremos limitaciones. La ciencia dice que el ser humano solamente usa una décima parte, o sea, un 10% de su cerebro, de todo ese subconsciente, solamente usa un 10%. Y miren hasta dónde ha llegado el ser humano, usando solamente un 10%. ¿Cómo será con el 100% funcionando? Y eso solamente puede hacerse posible al tener las dos conciencias juntas. Y eso será lo que ocurrirá con todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando seamos todos transformados, entonces tendremos las dos conciencias juntas y con un cuerpo perfecto y eterno. No habrá limitaciones. Seremos iguales a Jesucristo nuestro Salvador. Y todo lo que perdió Adán y Eva en la caída, lo tendremos restaurados en nosotros. Todo poder, toda autoridad y la vida eterna en nuestros cuerpos. Porque tendremos el cuerpo eterno y glorificado. Por eso es que ustedes ven los carros de fuego, platillos voladores, apareciendo mucho en la América Latina y el Caribe. Es que Dios tiene mucho pueblo en la América Latina y el Caribe, y tiene muchos escogidos en la América Latina y el Caribe, y van a ser transformados en algún momento. Y esos carros de fuego tienen que ver con esa transformación y también con el arrebatamiento, rapto de los escogidos de Dios, como el rapto o arrebatamiento del profeta Elías, y también el de Enoc, y también el de Jesús. Vean, aparecieron ángeles cuando Jesús murió, y cuando resucitó estaban dos ángeles allí en su tumba. Luego, cuando Jesús ascendió al cielo, aparecieron dos ángeles también, dos varones, dos hombres, pero de otra dimensión. Aparecieron a los discípulos para hablarle y decirle lo que ellos tenían que hacer. Ahora vean ustedes, Jesús ascendió al cielo, una nube se lo llevó, desapareció, pasó a otra dimensión, ascendió a la séptima dimensión, a la dimensión de Dios, y se sentó en el trono del Padre, en el trono de Dios en el cielo, y colocó su sangre de su sacrificio para hacer intercesión como sumo sacerdote por todos los hijos e hijas de Dios que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para hacer posible que todos podamos beber de la fuente del agua de la vida eterna, para hacer posible que podamos todos tomar del río de agua de vida eterna, y así enviar su Espíritu Santo, esa agua de vida eterna, que es su Espíritu Santo, enviarla a todos nosotros y producir así el nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento a vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde dándoles testimonio de los ríos de agua de vida. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto
Cristo llame y junte a los escogidos que faltan de ser juntados, recogidos, y Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme nosotros y nos lleve a la cena de la boda del Cordero, al cielo, a casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre todos ustedes en abundancia y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo nuevamente con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.